Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vinculado al análisis fundamental. Espero que todos puedan escucharme. ¿Pueden escucharme? Buenas noches, profe. Sí, se le escucha claro. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta estructura financiera económica. Hoy tenemos una semana bastante inquietante. Es muy probable que encontremos muchos puntos de partida donde el mercado pueda generar grandes énfasis al movimiento de sus instrumentos. Principalmente esos movimientos o estos instrumentos se van a basar en el análisis fundamental vinculado a el empleo. Bien, adicional a esto, como es de costumbre, pues los días jueves, donde suelen existir las nóminas de empleo, se va a extrapolar a una serie de noticias que empezó desde el día de hoy y que causó mucha volatilidad a pesar de que en muchos países existe aún el feriado de Semana Santa. Entonces vamos a ver un poquito sobre cómo funciona el mercado. Bueno, como ustedes pueden ver, el día lunes 1 de abril, es decir, el día de hoy, la noticia más fuerte se vinculó al mercado americano en la noticia de los PMIs. Como ustedes muy bien saben, el dato del PMI generalmente nos compone un dato que es de expectativas de cómo podría ir el mercado más adelante. Tuvimos datos mixtos, puesto que dentro de los datos de manufactura hubo una reducción. Vamos a ver un poco cómo se viene moviendo el movimiento del PMI en el tiempo. Así que vamos a ver el dato del PMI de manufactura. Bien, el de no manufactura y el de manufactura. Bien. Entonces, como ustedes se pueden percatar, dentro del último periodo de los datos del PMI, sí que ha habido una recuperación en lo que va del 2023-2024, pero en los últimos periodos la tendencia comienza a desacelerar. Esto es normal, puesto que ya se lo veía venir con el tema de los tipos de interés y la perspectiva de Jeremy Powell. Entonces, en ese sentido, lo que podría llegar a suceder es que el mercado como tal puede ocasionar que tenga datos mixtos, porque por un lado, sí que tenemos un movimiento menor al del esperado, como ustedes se pueden dar cuenta, pero la tendencia sigue siendo sólida a la alza. Entonces la expectativa aún sigue teniendo una expectativa alcista o que las acciones al menos generen un punto alcista en el precio. Si me voy a los datos del PMI, en este caso, de otra institución que recopila estos datos, el dato fue superior a lo esperado y la tendencia aún mantiene un preámbulo, como ustedes pueden ver, completamente alcista. ¿Qué involucra esto? Lógicamente que en las horas de la mañana, lo que sea la noticia, es decir, a las 8:45, el mercado lo tome como una buena noticia, a pesar de que hayan salido en unos datos menores de los esperados. Entonces, no importa que el PMI haya sido menor a lo esperado, la tendencia en ambos movimientos implica que el mercado en el dólar deba aumentar de valor. Y eso hizo que muchos instrumentos pues corrigieran, ¿no? Corrigió el oro, corrigió la plata, continuó su movimiento de apreciación, por ejemplo, en el euro dólar, la libra. Aún sigue bastante quieto en el yen japonés porque aún estamos a la expectativa de lo que puede llegar a pasar con el Banco Central de Japón, pero de forma general, el mercado hoy tuvo un gran giro alcista hacia el dólar. Rechazó en algunos instrumentos máximos históricos. Vamos a ver qué termina de pasar el día de mañana. Bien, el día de mañana sí va a ser un día importante porque desde mañana hasta el día viernes vamos a hablar sobre el empleo. Entonces, estos datos que la Reserva Federal pues está muy atento porque básicamente ellos que manifestaron que aún la oferta y la demanda en el empleo pues se encuentra completamente desarrollada. Al encontrarse completamente desarrollada, lo que están esperando, ya en otras palabras, es que el empleo se reduzca. Si el empleo se reduce, eso es un buen punto para que puedan bajar el tipo de interés. Pero si es que el empleo sigue su auge, sigue manteniendo niveles alcistas, que es lo que se ha venido apreciando en este tiempo, entonces el instrumento como tal, el dólar, va a ganar valor, ¿ya? Porque hay la expectativa de que no suban el tipo de interés. Ahora bien, estos 3 primeros meses van a ser meses de mucha especulación. Porque en teoría ya deberíamos generar una expectativa de que se baje el tipo de interés, pero el instrumento aún, digamos que tiene noticias contrariadas, entonces va a ser muchas zonas especulativas este mes en específico y de ahí los demás meses hasta el mes de junio donde se tome la decisión de tipos de interés, entonces hay que estar muy atentos a lo que puede llegar a decir Jeremy Powell con sus noticias. Entonces, en mercado europeo.
A la 1 de la mañana tenemos índices de precios de vivienda, que son datos de Producto Interno Brutos, nada relevante. Después datos de los PMI, en este caso de España, nada relevante. El realmente relevante va a ser el de las 3 de la mañana, que es el dato de los PMI, en este caso de Europa. Y podemos echarle un vistazo a ver si es que el euro con esa noticia puede coger algo de valor. Y en función de lo que podemos observar es que, claro, el mercado en lo que va del tiempo ha venido teniendo una tendencia de caída, pero en los últimos años ha venido recuperándose. Entonces tiene un movimiento muy parecido al del dólar americano, lo que nos lleva a concluir que independientemente de que si es que el dato del PMI salga menor o mayor, el mercado va a tomar en cuenta la tendencia. Y la tendencia es una tendencia de recuperación. Entonces, es muy probable que el euro mañana suba. ¿Qué quiere decir que suba? Es decir, que el euro dólar mantenga una posición alcista. Eso es lo más probable que pueda llegar a suceder. Es decir, que el euro mantenga una posición alcista y esa posición alcista, pues nosotros podemos aprovecharnos, ¿no? Entonces, mañana la caída libre que está haciendo el euro el día de hoy, mañana tiene mucha pinta de corregir. Obviamente no va a corregir con la noticia. Inicialmente lo que puede hacer es que caiga un poco más y después de la noticia suba. Después de eso tenemos datos del IPC, en este caso de Alemania, que sí que es un dato parcial, pero no olvidemos que es uno de los datos más importantes de la Unión Europea. La inflación se ha venido menguando, creo que mañana va a cumplir las expectativas de inflación y eso va a hacer lógicamente que el euro aún siga recuperando su tasa. Es decir, mañana es mucha expectativa de que el euro dólar suba el día de mañana y obviamente consigo sus divisas, ¿no? Sus divisas hermanas, la libra, el franco suizo, etcétera. Después de eso, el mercado se va a calmar y tenemos el primer boom del mercado, donde vamos a hablar sobre las encuestas de empleo. Como les he venido mencionando con anterioridad, esa semana va a ser muy vinculada al empleo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se podría esperar? Lógicamente, si sale un dato mayor a lo esperado, el dólar va a subir y un dato menor a lo esperado, el dólar va a caer. Bueno, para las personas que nos van siguiendo desde datos anteriores o años anteriores, saben ustedes que el tema de nóminas de empleo siempre es un mix. Es decir, el mercado sube, por decirlo así, ¿sí? Con esa noticia y el día de mañana tenemos una noticia contraria. Es decir, generalmente con ese tipo de noticias, entre semana, hay que estar muy a la expectativa de que pueden salir datos mixtos. Muy a la expectativa de eso, ¿ya? Y el día viernes que va a salir la tasa de desempleo, ahí sí lanzar una oferta macroeconómica para saber qué es lo que puede llegar a suceder. ¿Ok? Entonces, no van a lanzar una paridad o algo sobre las encuestas de empleo, porque el mercado sí que lo va a concebir como algo positivo, pero después puede corregir por las mismas. Después de eso tenemos comparecencias de segundo nivel, como ustedes pueden ver. Probablemente el mercado se mueva algo. Yo creo que más bien se va a quedar bastante quieto después de la noticia de acá, que si seguimos en este caso la correlación de fortaleza del dólar, creo que es muy probable que esta semana sea una semana pro dólar, al menos hasta el día viernes, es decir, día lunes, martes, miércoles, jueves sea pro dólar y el día viernes con la noticia del desempleo, ahí sí, dependerá netamente de eso que puede cambiar totalmente la tendencia. En otras palabras, figuras máximas como el oro, al menos desde el punto de vista fundamental, tiene mucha expectativa de corregir esta semana, ya, desde el punto de vista fundamental. Bien, después de eso, ¿qué tenemos? Como ustedes pueden ver, las reservas de crudo. El crudo ha venido subiendo $1, realmente tiene subas, pero sigue en el punto de soporte. No ha hecho grandes maniobras, entonces tenemos que estar bastante quietos a ver lo que puede llegar a pasar con el mercado. Y muy atento con esa noticia de las 7:30, que son los datos del PMI, en este caso de servicios de Japón. ¿Qué podría implicar? Como ustedes muy bien saben, se subió la semana pasada el tipo de interés en Japón, una medida histórica en donde por fin Japón mantiene un tipo de interés positivo. Entonces, todas las noticias ahora vinculadas a Japón pueden ser detonantes para que el Banco Central mencione algo sobre el mercado. ¿Bien? Entonces, en otras palabras, el día de mañana solo va a haber volatilidad a las 9 de la mañana. Bueno, en el mercado europeo sí va a haber volatilidad desde las 3 de la mañana, ¿ya? Pero de ahí en el mercado americano, a partir de las 9 de la mañana va a haber volatilidad. Después de eso, el mercado se va a quedar completamente quieto, ¿bien? A la expectativa de lo que puede llegar a pasar el día miércoles. Si me lo preguntan, mañana creería que puede ser un buen día para swing trading.
así como hemos hecho algunas posiciones en swing, porque mañana podemos encontrar algunas entradas adicionales a esto. Bien, el día miércoles también va a ser un día agitado en bolsa, pero lejos de aquello, nada difícil. 4 de la mañana, datos del IPC. Como ustedes muy bien saben, la zona del IPC es muy probable que se reduzca o que cumpla la expectativa. En otras palabras, seguirá apreciándose el movimiento del euro. Así es que la inflación es igual. ¿Sí? A lo esperado, el euro tendría que generar un valor a la alza. Entonces, miren que seguimos teniendo expectativas de que el euro quiera corregir, al menos de forma económica. Bien. Después de eso, tenemos la tasa de desempleo de la zona euro, se va a contagiar con la zona americana. Entonces, aquí tenemos una primera pista de lo que podría llegar a pasar el día viernes en Estados Unidos. Ojo, es una pequeña pista, más no va a ser un movimiento total de mercado. La reunión de la OPEP, en este caso de los países exportadores e importadores de petróleo. Bien, esta reunión de aquí como tal no va a causar resultados porque únicamente se encierran, por decirlo así. El informe detrás de la reunión es lo importante. Vamos a ver si la expectativa de que los barriles de crudo se sigan reduciendo a través del mundo funciona o quieren reducir los precios. Va a depender muchísimo de la OPEP. Después de esta reunión y del discurso, ahí sí sería bueno ver si es que el precio del oro puede topar los 85 o ya desplomarse en los 84 que se encuentra ahora, pero eso ya lo veremos el día miércoles de todas formas, ¿bien? Después, nuevamente, decisiones de empleo en Estados Unidos. 7:15, tenemos el cambio de empleo no agrícola, como ustedes pueden darse cuenta. Y en este cambio de empleo no agrícola, pues encontramos algunas posiciones que pueden llegar a ser mixtas, ¿sí? Por un lado, tenemos los datos de los PMI de servicios. Entonces, vamos a abrir nuevamente el dato del PMI. ¿Ya? No olviden cómo se interpretó el PMI de manufactura, ¿no? Tendencia a la alza, no importó que su dato fuera menor a lo esperado, como sigue teniendo tendencia al alza, entonces se trató como una buena noticia. Ahora, vamos por los servicios. Los servicios, ligera tendencia alcista, como se puede observar, ligera tendencia alcista. Mañana probablemente el dato de servicios, perdón, el día miércoles, el dato de servicios sí sea fundamental, porque los servicios sí que han venido creciendo, no podemos negarlo, pero su movimiento no es tan tendencial como el de la manufactura. O sea, la manufactura es muy tendencial al alza, mientras que en servicios es un poco lineal. Entonces, este PMI de servicios va a ser una expectativa del mercado, de lo que podría llegar a pasar. Es decir, si subirá, caerá, no lo sabemos con exactitud. Va a ser un dato muy dependiente de la noticia del día de mañana. Lo que es claro es que si el PMI de servicios sale mayor a lo esperado, confirmaría una tendencia alcista. Y al confirmar una tendencia alcista, es casi un hecho que el dólar americano va a cobrar valor con mucha fuerza el día miércoles durante probablemente hasta el día viernes, ¿ok? Por esa noticia. Ahora, si la noticia sale menor a lo esperado, va a perder valor el dólar con mucha fuerza, pero no con tanta fuerza porque aún de alguna forma estaría dentro del rango permitido, a no ser que su PMI esté por debajo de 50, ahí sí, se fregó todo. El dólar pierde valor como no tienen idea. Dudo mucho que algún PMI vaya por debajo de 50. De todas formas, existe esa posibilidad. En otras palabras, el día miércoles la recomendación sería pre-market o mercado europeo a favor del euro o análisis técnico tradicional desde las 5 de la mañana hasta las 7:15 prox. Bien, y no operar en noticias de mercado porque es muy posible que sean mixtas. Es decir, el empleo como tal eh, siga su parámetro en contra del dato de las ofertas anteriores y el dato del PMI puede salir un dato extraordinario, así como un dato normal. Entonces, la expectativa sería mantener el swing del día martes, que vamos a hacerlo, o el día miércoles, esperar a que el mercado pues, continúe su movimiento, su eje normal. Después de esto tenemos los inventarios de crudo, ¿sí? Y a las 11:30 declaraciones de Jeremy Powell. A ver, no olvidemos que el día viernes que hubo el feriado de Semana Santa, pues todos los países estaban cerrados, ¿no? Bueno, dice, los principales instrumentos estaban cerrados, salvo Bitcoin, y todo estaba bastante quieto. Se habló sobre la inflación, habló el presidente de la Reserva Federal, y el mercado descontó el día domingo. O sea, el día domingo tuvimos un subidón increíble, ¿sí? Llegaba el oro a máximos históricos nuevamente, pero después corrigió.
La declaración de las 11:10 del día miércoles de esta semana va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a descontar probablemente lo que pase con el tipo de interés en estos meses y también va a hablar muchísimo sobre los PMIs y sobre los datos del empleo. Entonces, el día miércoles, si es que mantienes tus posiciones en positivo el día martes con el swing, valdría la pena mantenerlo. Pero si es que estamos en comisiones y eso, o poca pérdida, lo ideal sería cerrar las posiciones porque pues, se puede cambiar el escenario totalmente. Va a depender de las nóminas de empleo no agrícolas, el dato del PMI de servicios, que es casi lineal, es decir, es una ruleta rusa, y el discurso de Jeremy Powell, que va a ser una continuación de lo que pasó el día viernes. Entonces hay que estar muy atentos a lo que puede llegar a pasar. 7:30, permisos de construcción y ventas minoristas. Probablemente, dependiendo de lo que diga el discurso, a las 7:30 el mercado continúe su tendencia. Es decir, sea alcista o bajista, independientemente de cómo el mercado vaya trabajando. Es muy probable que continúe su tendencia. Bien. Día jueves, feriado en China. No nos va a afectar el tema de volatilidad porque principalmente trabajamos en el solapamiento europeo y americano, pero siempre es importante pues, observar los feriados que se dan alrededor del mundo en el caso de que pueda llegar a existir alguna previsión importante. Bien, datos del IPC sigue saliendo en Europa y datos de los PMIs. Como saben, estas versiones de los PMIs no son nada interesantes porque no generan movimiento. Y tenemos ahora sí los importantes, el PMI de servicios de la zona europea y en este caso de Reino Unido. Vamos a abrir en ambos casos a ver si el PMI de servicios es lineal o tiene tendencia. Ahorita estoy en el PMI de servicios de la zona euro. Miren que el PMI de servicios pinta mejor que el de americano, ¿no? El americano es mucho más lineal. Este también, pero con ligeras alzas importantes. Probablemente tenga un movimiento, digamos que más a favor del euro aún con el dato del PMI. En Reino Unido, el dato del PMI también pinta mucho mejor que en Estados Unidos. En Estados Unidos era casi que lineal. En Reino Unido es lento, pero con una tendencia a la alza. Es muy probable que el dato pueda ser igual o menor al esperado, pero la tendencia va a predominar. A no ser que sea un dato que es igual en los 50 puntos. Ahí sí que ya es otra cosa, ¿no? Pero de momento, buenas expectativas para las divisas europeas. Si ustedes se ponen o nos ponemos en contexto, casi todas las noticias en Europa apuntan a que el euro y la libra deben repuntarse, desde los datos de los PMIs principalmente y la inflación. Entonces, probablemente toda la caída libre que ha tenido el euro y la libra en estas últimas semanas, el mercado termine descontando estos días, ¿sí? Mañana vamos a ver si ingresamos en alguna de estas posiciones europeas. Sería bueno. No se mueven mucho, pueden coger un buen movimiento de tendencia y hay fundamentales que apoyan su movimiento. Entonces, puede ser interesante. Después de eso, actas de la reunión de política monetaria del Banco Central de Europa. Estos actos sí van a ser importantes porque van a hablar sobre el tipo de interés, pero no lo vamos a saber hasta que salgan las actas. Renovaciones de empleo en Estados Unidos, perdón, de subsidio de desempleo en Estados Unidos, noticia típica de los días jueves, que nuevamente, e insisto, va a ser un mix. Ya generalmente los días jueves hay mucha volatilidad porque es la noticia del empleo en toda la semana, ¿no? Pero esta semana principalmente se va a basar en todas las noticias del empleo. Entonces, esto solo va a ser un dato más de todos los que tenemos. ¿Ok? Entonces, las nuevas peticiones por subsidio de desempleo muy probablemente pues mantengan su tendencia de un mercado mixto, por decirlo así. Bien. Luego, gastos en los hogares. Esto es una noticia de Japón que corresponde netamente al tema de inflación que hay que vigilar. Insisto, de aquí todas las noticias, obviamente, que correspondan a las paridades importantes como producción, inflación, PMIs, hay que vigilarlas en Japón porque es muy sensible ante su movimiento de tipo de interés. Bien, después de el mercado completamente enrangado hasta el día viernes, que continuamos con el feriado en China. El día viernes va a ser el día donde el mercado va a consolidar su tendencia. Como les dije, inicialmente la única que va a mantener su tendencia, yo creo que va a ser el euro, que va a haber una recuperación fuerte del euro y la libra. De ahí, el dólar va a estar entre un va y viene de subas y caídas, ¿ya? ¿Cuándo va a mantener o generar una tendencia completa? Pues el día viernes. El día viernes, aquí ya tenemos inicialmente, pues.
los ingresos medios por hora, que es un dato en este caso de empleo, las nóminas no agrícolas y lo que nos interesa, la tasa de desempleo. Esa sí es la pronosticable, ¿sí? El día viernes vamos a tener mucho movimiento de mercado. Vamos a ver con la tasa de desempleo qué puede llegar a pasar. Tasa de desempleo en Estados Unidos. Bien. En el último periodo, la tasa de desempleo va a incrementar a 3,9% en febrero, 3%, ya eso es del año anterior, 3,7, ya. La expectativa es 3,8 en lo que acaba el cuarto. Ya, perfecto, 3,8. Bien, tasa de desempleo 3,9. Vamos a ver la tendencia. La tendencia es de crecimiento en todos los meses. A ver, ¿cómo se puede interpretar esto? Bueno, creo que podría haber un repunte del desempleo, según la vista de los datos. Ese es ojo, el dato de marzo. Ese es el dato de marzo, ojo, ¿no? Ese es el dato de marzo. Pero siguiendo la tendencia econométrica, sí hay un repunte en todo lo que va a los periodos. Es lo que está apuntando realmente a la Reserva Federal, en hacer desempleo en Estados Unidos, básicamente, ¿no? Entonces, hay un repunte, el mercado está encaminado, va a depender muchísimo de cómo le ha ido el mes anterior en el desempleo. Desde mi perspectiva, hay que vigilar los datos parciales, es decir, martes, miércoles y jueves, con todos los datos del empleo. Y si es que salen más positivos que negativos, es muy probable que el desempleo suba, ¿ya? Desde la perspectiva macroeconómica, debería subir, pero no lo suficiente para cubrir las expectativas. Es decir, el mercado del desempleo sí va a subir, pero no lo suficiente. ¿Qué puede implicar esto? Que lógicamente el empleo o el dólar americano tenga una tendencia alcista, ¿ya? Es decir, no importa que te salga 3,8, que es un dato elevado a comparación del dato anterior, va a mantener su tendencia alcista el dólar. ¿Por qué? Porque aún no llegamos al objetivo de generar desempleo, que según la Reserva Federal es lo que debe suceder para que se baje el tipo de interés. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podría llegar a suceder. Creo que es lo más probable. Ahora, podemos tener un dato extraordinario que no sería nada fuera de lo normal. Como pueden ver, la tendencia del empleo ha venido creciendo, desempleo, perdón, ha venido creciendo. Entonces es muy probable que también que podamos llegar a tener un 3,9 o un 4%. El 4% es el dato que se esperaría en junio, ¿bien? Pero no estamos tan lejos de la realidad. Entonces es muy probable que se pueda llegar a ese nivel. Creo que el dato del empleo va a ser menor a lo esperado. Hay que ver qué puede llegar a suceder, pero muy atentos a ese sentido. Cabe destacar que obviamente, como esa es la noticia más fuerte del mercado y que coja tendencias, lógicamente la entrada no debe existir entrada el día viernes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay noticias muy fuertes que determinan tendencias enteras. La entrada debe ser después de la noticia, conjuntamente con este escenario. Insisto, dato de 3,9 superior, el dólar americano pierde valor. Menor de 3,9, el dólar americano sube valor. Entonces va a depender muchísimo de eso. Cualquiera de los dos ámbitos pueden pasar. Sí, hay muchas señales a ambos casos, entonces tenemos que ver qué puede suceder. Después de eso, el mercado va a continuar con su tendencia, como ustedes pueden observar, y tenemos posiciones netas especulativas. Bien, en síntesis, queridos inversionistas, es una semana caótica. Bueno, siempre existe una semana del empleo que es muy caótica, ¿no? Las semanas del empleo siempre son las más caóticas porque tenemos noticias del empleo todos los días que pueden darme datos positivos o negativos. Y al final la noticia del día viernes, la del desempleo, es la definitiva, ¿no? Entonces, esta semana va a ser muy caótica. El mercado va a tener muchas curvas, posiblemente el dólar americano genere movimientos de tendencia, pero más que eso, lo que sí es seguro es que el euro y la libra continúen sus movimientos normales. Eso es más que seguro. Y el dólar americano como tal va a depender del dato del día viernes. De ahí, de forma general, aspiro que genere ligeros apreciaciones del dólar. Me refiero a que el dólar se aprecie, en otras palabras, el euro, perdón, el oro caiga un poco y los demás instrumentos suban.
Ya, y esto principalmente a que vamos a tener noticias que van a generar volatilidad. Dudo mucho que la tendencia sea definitiva. Es decir, en el caso de que el euro, perdón, el dólar caiga, no va a ser definitivo. Ya, no va a ser definitivo, sino únicamente va a ser por un tema de volatilidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que esperaría. En otras palabras, una semana de noticias mixtas, de mucho swing, ya no tanto scalping, porque no creo que haya buenos puntos, pero mucho swing, ¿bien? Y de continuar tendencias, a no ser que tengamos datos que nos digan lo contrario. Y lo que es casi que seguro, y probablemente nos vinculemos esta semana a estos instrumentos, es que el euro y la libra se valoren. Eso es casi que seguro. Todos los datos económicos apuntan a la valoración de estos dos instrumentos. Bien. Preguntas finales, por favor. Perfecto. Bueno, vamos a quedar hasta aquí y mañana continuamos con el curso de criptomonedas, ¿no? Entonces, pongan mucha atención, por favor, que como les había ya mencionado con anterioridad, estamos en retroceso en criptos y se nos viene un Bitcoin por encima de los 70.000, entonces deben conocer del mercado, deben conocer las entradas y más que todo deben conocer la valoración del precio más adelante para empezar con los holdeos. Que tengan una muy buena noche y nos escuchamos la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo.